Por fin entiendo por qué dicen que una hermana es la única mujer con la que un hermano no puede lidiar. Mi hermano, Carlos, quedó lisiado en un incendio tratando de salvarme. Para pagar su tratamiento, tuve que trabajar en 5 empleos al día y perdí 30 kilos en medio año. Hasta que un día, cuando estaba tan agotada que estaba a punto de desmayarme, una serie de comentarios aparecieron de repente ante mis ojos. Asterisco este idiota. Sabe que el protagonista arriesgó su vida para sacarla. Tenía miedo de que entrara en el estudio y descubriera algo. En ese momento, el otro tipo ya se estaba alejando a toda velocidad con la hermana del vecino. El dinero que ganaba ni siquiera alcanzaba para una botella de agua allí. Pero el protagonista fingió ser cojo. Fingió estar en bancarrota y fingió estar deprimido. Realmente se merece un Oscar. Para verificar la verdad, me obligué a sacar todo mi dinero y me gasté una fortuna en un taxi. Luego solté la información que acababa de enterarme. En los comentarios sobre el Kimo Raceway, me apresuré al Timor Aswa. Cuando llegué, justo vi a mi hermano ganando la carrera. La hermana del vecino, Sofía, sonrojada, le entregó un ramo de flores. Felicidades, dijo mi hermano. En el circuito, algunas personas comenzaron a salir, charlando animadamente, sin darse cuenta de que yo estaba allí, de pie, en las sombras. Oí la risa de un hombre. ¿Cuánto tiempo piensas seguir engañando a Luna? La semana pasada lo vi de pie al borde de la carretera, con el viento frío, repartiendo folletos para vender su casa. Estaba a punto de desmayarse, se oyó su voz baja e indiferente. Cuando fallecieron nuestros padres. Todo fue por su comportamiento imprudente. Debería haber sufrido un poco para aprender la lección. Me quedé al borde de la carretera. El frío me calaba hasta los huesos. Resulta que nunca confió en mí. El día que fallecieron nuestros padres, alguien me acusó de enviar el mensaje diciéndoles que condujeran hasta la orilla del río. Lloré y se lo expliqué a Carlos. Él me abrazó en el tanatorio y me dio unas palmaditas en la espalda, diciéndome que no pasaba nada. Asterisco, tu hermano no confía en nadie excepto en tus palabras. Me había dicho alguien. Pero resulta que nunca me creyó. Nunca confió en mí. Los últimos 5 años de lucha en el barro no eran más que su forma de vengarse. Así que, aunque esté agotada hasta el punto de sufrir un infarto y mi vida penda de un hilo, con un aviso de estado crítico, él aún podría decirme con calma que no queda dinero en casa y que no puede hacer nada para ayudarme. Un grupo de personas pasó junto a mí y se alejó poco a poco. Miré la espalda de Carlos, el hombre que había estado sentado en una silla de ruedas todos estos años. Ahora se mantenía erguido y recto. Casi no lo reconocí. Finalmente abrí la boca. Mi voz estaba llena de sal. ¿Te estás divirtiendo, hermano? El hombre que charlaba con otros en tono frío se detuvo de repente. Observé su figura congelada, inmóvil durante 3 segundos enteros. Después de mucho tiempo, finalmente se dio la vuelta. Una mirada fugaz de sorpresa y pánico brilló en sus ojos antes de volver rápidamente a la calma. Él me odia. Así que los 5 años de engaños y burlas hacia mí probablemente no le causen mucho remordimiento. Oí su voz, como si nada hubiera pasado. Indiferente. Como una espina fina que me atravesaba el corazón. Probablemente lo has oído todo lo que había que decir. Aunque intentara aclararlo, no me creería. Me costó hablar. El mensaje de texto que recibieron mis padres ese año no lo envié yo. Sus ojos delataban su disgusto. Luna. Ya tienes 25 años. Después de todos estos años, ¿todavía te atreves a actuar sin asumir tu responsabilidad? Tenía demasiadas palabras de explicación y resentimiento en la punta de la lengua. Pero al final todas se vieron obligadas a retroceder ante sus ojos llenos de disgusto y odio. Después de mucho tiempo, finalmente bajé la mirada y asentí con la cabeza. Sé que me equivoqué.
Si esa es la única respuesta que le satisface. Que sea como él quiera. Le dediqué una leve sonrisa. Tienes razón. Debo sufrir más para aprender a ser más sensato. Levanté la vista justo a tiempo para encontrar la mirada de Sofía. Sus ojos eran inocentes. Pero estaban llenos de un triunfo evidente. Cuando mis padres aún vivían. Las familias y los Martínez, la familia de Sofía, eran muy amigas. Sofía era la hija menor de los Martínez. La única hija. Siempre se pegaba a Carlos y le llamaba hermano mayor. En aquel entonces. Me molestaba y la ahuyentaba. Pero Carlos nunca le prestaba atención. Ahora están muy unidos. Me quedé allí de pie durante un buen rato. Cuando volví en mí, la figura de Carlos ya había desaparecido. Recibí un mensaje de texto de mi superior en el móvil. Asterisco, ¿de verdad no vas a aceptar la beca para estudiar en el extranjero? Cuando abandonaste la universidad en tercer curso. El director Chen se sintió muy decepcionado. Esta vez. Te ha conseguido una plaza especialmente. Todos los gastos están cubiertos. Me quedé mirando el mensaje. Aturdida. Llegó otro mensaje. No puedo soportar dejarla ir. Finalmente. No lo dudé y respondí al mensaje. He decidido. Estoy dispuesto a ir. Pero los comentarios empezaron a inundar la pantalla. Genial, la hermana carne de cañón por fin se va al extranjero, entonces. ¿El protagonista masculino pronto reconocerá a mi protagonista femenina como su propia hermana? PFFT. ¿Qué hermana? ¿Por qué no se centran en el dulce romance? ¿Pero no es esta una historia entre hermanos? Sofía y el protagonista masculino no son parientes consanguíneos. Confía en mí. Seguro que hay una trama romántica secundaria. El texto que se desplazaba rápidamente me hacía girar los ojos. Mis pensamientos se volvieron confusos. Algunos detalles de la trama entraron a la fuerza en mi mente. Me di cuenta de que el mundo en él que estaba era una novela romántica en la que el protagonista masculino persigue a la protagonista femenina. Y yo, como la hermana sacrificable del protagonista masculino, pronto encontraría mi fin o desaparecería. El protagonista masculino, con el corazón roto, toma a la protagonista femenina, Sofía, como sustituta. La hermana poco a poco se enamora de él. Los dos terminan juntos. Y mi existencia se borra lentamente. Ya nadie se preocupa por mí. Así que salir del país es mi única opción para escapar de la muerte. Los más de 20 años que pasé con Carlos, dependiendo el uno del otro para sobrevivir, son solo una mención fugaz en el libro. Vago sin rumbo por las calles. El viento frío me cala hasta los huesos. Hasta que de repente suena mi teléfono. Miro quién llama. Es mi hermano. Por un momento. Incluso creo que estoy viendo cosas. Su voz fría suena al otro lado del teléfono. Vuelve a la casa antigua y finge estar herida. Siento que todo ha quedado al descubierto. Ya no está fingiendo. Antes. Dijo que la empresa había quebrado. Que había vendido la casa antigua para pagar las deudas. Está claro que eso también era mentira. Pienso en los últimos 5 años. Había estado viviendo en una casa vieja y destartalada con un alquiler mensual de menos de 500 yuanes. Era difícil incluso quedarse allí de vez en cuando. Me quedé callado y no respondí. Mis pertenencias seguían en la casa alquilada. De todos modos. Solo quedaban unos días para que me fuera del país. Él soltó una risa vaga y fría y colgó el teléfono. Tenía un mal presentimiento. Pero no sabía por qué. Hasta que volví a la estrecha casa alquilada y abrí la puerta. Mi dormitorio estaba completamente revuelto. El casero. Un hombre de mediana edad. Estaba rebuscando entre mi última prenda y la tiró al suelo con indiferencia. Los cajones también estaban completamente revueltos. La mayoría de mis pertenencias estaban esparcidas por el suelo. Antes de que pudiera decir nada, la casera oyó el alboroto y se volvió para mirarme. Sus ojos se abrieron de par en par con ira. ¿Te atreves a volver? Se abalanzó hacia mí y me agarró del brazo.
No has pagado el alquiler completo hoy. No te vas a ir. Me quedé paralizado por un momento. De repente, recordé el alquiler mensual. Tenía miedo de olvidarlo. Así que siempre lo veía transferirlo al casero. Me preocupaba que no tuviera trabajo y me sentía incómoda. También había adquirido la costumbre de transferirle el dinero que ganaba. Pero este mes estaba demasiado ocupado para recordárselo. El casero gritó: «Tu hermano acaba de venir a recoger sus cosas. Dice que no tiene dinero. ¿Ahora te haces el tonto?». Sabía perfectamente que intentabas dejar de pagar el alquiler. Me daba vueltas la cabeza. De repente, recordé la risa fría que había esbozado cuando colgué el teléfono. Todo esto debía de ser exactamente lo que esperaba. Llevaba 5 años fingiendo. Debía de estar deseando descargar su odio. Sentí una oleada de ira creciendo dentro de mí. Aturdida, busqué el dinero en mi bolsillo. Antes de que pudiera decir nada, el casero me lo arrebató. Conté lo que quedaba y vi que tenía menos de 200 yuanes. Apenas alcanzaba para pagar la mitad del alquiler de un mes. Me apoyé contra la pared y corrí al dormitorio para recoger la ropa del suelo. El estómago me rugió de hambre. Pensaba hacer algunas maletas y marcharme. El resto ya lo decidiría más tarde. El casero cogió el dinero pero no se detuvo ahí. Nunca había visto a un hermano y una hermana alquilando una habitación juntos. El hermano viste como un caballero y no parece que le falte dinero. Escúpelo, también debería compensarme por la limpieza. Mi cabeza zumbaba y mi racionalidad comenzaba a flaquear. Las palabras eran demasiado duras y luché con rabia por levantarme. Antes de que pudiera enderezarme, todo se volvió negro ante mis ojos y caí pesadamente al suelo. En mi estado aturdido, oí un fuerte golpe y no supe dónde había golpeado la cabeza, mezclado con el agudo zumbido en mis oídos. El casero dijo apresuradamente: «Recoge tus cosas y vete». Luego salió rápidamente de la habitación. Me desmayé. Cuando desperté, todo estaba inquietantemente silencioso. Parecía que llovía afuera. Podía oír las gotas de lluvia golpeando el alféizar de la ventana. Cogí mi equipaje y salí de la casa alquilada. Al pasar por el pequeño supermercado, vi salir al propietario. Tiró una bolsa de fruta podrida y unos panecillos caducados al contenedor de basura que había al lado de la carretera. Me quedé mirándolo durante un buen rato. Cuando me di cuenta de lo que estaba pensando, sentí una necesidad imperiosa de reírme. Pero no pude. De repente, pensé: ¿cuándo había acabado en una situación así? Cogí una barra de pan que aún no había sido abierta y me senté en cuclillas al lado de la carretera durante un buen rato antes de abrirla y comérmela. Afortunadamente, era tarde por la noche y nadie se daría cuenta. De lo contrario, habría sido muy vergonzoso. Sonó mi teléfono y vi que tenía un mensaje en WeChat. Hice clic en él y vi que había un registro de un mensaje retirado. Mientras lo miraba, mi visión se nubló de repente. En realidad, probablemente solo había enviado el mensaje a la persona equivocada. O tal vez ese mensaje estaba destinado a regañarme y burlarse de mí. Pero soy buena engañándome a mí misma. Pensé que tal vez era muy tarde y que él estaría un poco preocupado por mí. Busqué en mi bolsillo y me di cuenta de que no me quedaba dinero. Al final, llamé a mi compañero de clase Javier. Me sentí bastante incómodo al sacar el tema. A esas horas, debía de ser medianoche donde él estaba. Pero respondió rápidamente. No quería molestarle mientras dormía, a pesar de lo difícil que era decirlo. Fui directo al grano. Le pregunté si podía prestarme algo de dinero. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Me empezaron a arder las orejas. De repente pensé en que llevaba años estudiando en el extranjero y en lo poco que habíamos estado en contacto desde entonces. No era realmente el momento adecuado para pedirle dinero. Intenté terminar la llamada rápidamente. Pero entonces le oí preguntar: ¿dónde estás? Mi mente estaba confusa y ni siquiera podía distinguir si era Javier o Carlos quien hablaba. Murmuré la dirección y colgué. Sabía que nadie vendría.
Javier estaba en el extranjero y probablemente se limitaría a pasar la dirección. Mi visión se nubló y los comentarios comenzaron a aparecer de nuevo. Asterisco: esa persona molesta quiere hacerse la víctima y que el protagonista masculino se vaya. Menos mal que el protagonista masculino no es estúpido. Sabe que hoy es el cumpleaños de Sofía y tiene que quedarse con ella. Si se atreve a dejar a Sofía, no lo perdonaremos cuando lo persigamos hasta el crematorio. Ah. ¿Así que hoy es el cumpleaños de Sofía? En el pasado. Carlos también me acompañaba en mi cumpleaños. A mis padres no les gustaba acompañarnos. Era un chico heterosexual. Pero me pedía una tarta rosa con forma de corona y me compraba una falda de princesa. Lleva varios años sin acompañarme en mi cumpleaños. Lo pensé, pero no conseguí recordarlo. Mientras estaba sentada en la calle, a punto de quedarme dormida, oí vagamente que alguien me llamaba. Luna. Luché por levantar la cabeza y vi una figura alta que se acercaba a mí. Apreté los ojos para ver quién era hasta que oí vagamente la voz de Javier. ¿Qué pasa? Quería preguntarle por qué había vuelto al país de repente. ¿Cuándo has vuelto? Pero cuando abrí la boca, el ácido del estómago me subió por la garganta y sentí como si se me revolvieran las entrañas. Antes de poder levantarme y correr hacia la papelera, ya había vomitado. Pero también quería agarrar la manga de Javier para mantener el equilibrio. Tenía la garganta llena de un sabor salado y metálico. Luché por disculparme. Lo siento. Lo siento. Mi conciencia estaba confusa. Seguí repitiendo esas 3 palabras. Javier frunció el ceño. Parecía que me decía algo. Pero no podía oírlo con claridad. Solo oí vagamente la palabra hospital. Debía de estar intentando llevarme al hospital. Me ayudó a levantarme. Instintivamente. Me negué. No. No necesito ir al hospital. Carlos había estado fingiendo tener una lesión en la pierna durante 5 años. También había estado en tratamiento en el hospital durante 5 años. Durante esos 5 años, había trabajado sin descanso para ganar la mayor parte del dinero que había entregado al hospital privado. No tenía ni idea de qué tipo de acuerdo habían llegado con Carlos. Pero también me habían obligado a actuar con él durante 5 años. No quería volver allí. Javier me ayudó a subir al coche. Vamos primero a mi casa. Cuando nos habíamos alejado un poco, se oyó una voz fría. Solté su mano y luché por levantar la vista. En la calle poco iluminada, miré fijamente durante un rato antes de poder distinguir el rostro frío de Carlos. Tenía la piel pálida y fría. No debió darse cuenta cuando se acercó. Tenía un poco de crema rosa pálida en la mejilla izquierda. Era el cumpleaños de Sofía. Debía de haberse marchado de allí a mitad de camino. Naturalmente. Su expresión no podía ser buena. Aparté la mirada y le hablé en voz baja a Javier. Gracias por molestarte. Se abrió la puerta del coche. Entré. Detrás de mí estaba Carlos. Siempre impasible. La voz del hombre parecía un poco fuera de control. Luna. Detente. No respondí. Entré directamente en el coche. Antes de cerrar la puerta, oí la voz llena de odio de Carlos. Mataste a mis padres. Luna. ¿No tienes pesadillas cuando estás a solas con Javier a altas horas de la noche? La mano que sujetaba la puerta del coche se tensó de repente. Sentí como si una aguja me atravesara el corazón. No sabía por qué había metido a Javier en esto. Quizás estaba tan enfadado que había perdido la cabeza. A través de la ventanilla del coche, vi el rostro de Carlos lleno de ira. El viento le agitaba el flequillo. Estaba allí solo, con aspecto solitario. Le temblaban ligeramente las manos. Cerré los ojos. Su rostro desapareció inmediatamente. Todo lo que veía era oscuridad. En esa oscuridad, me pareció ver, hace muchos años, a Carlos, que me cogía de la mano con fuerza después del colegio y me acompañaba a casa. Desde que tengo memoria, mis recuerdos de mis padres son muy vagos. No les gustaba
Odiaban pasar tiempo conmigo. Cuando tenía 12 años. Escuché a la criada hablar de cómo su madre había ido al hospital varias veces para abortar cuando estaba embarazada de él. Pero tenía anemia. Fue realmente suerte para él. Ese día era Nochevieja. Mis padres estaban en el extranjero de vacaciones. Los únicos que estábamos en casa eran la criada, Carlos y yo. Envidiaba a los demás niños que tenían a sus padres con ellos para encender fuegos artificiales en Nochevieja. Carlos también compró algunos fuegos artificiales. Me cogió de la mano y me dijo que quería ir a la azotea a encenderlos. Al pasar por la cocina, oímos por casualidad a la criada hablar por teléfono. Su voz era burlona y me utilizaba como tema de conversación. Los fuegos artificiales que llevaba en los brazos se esparcieron por el suelo. Me mordí el labio. Pero no pude contener las lágrimas. Carlos, de 15 años, entró corriendo en la cocina. Con expresión sombría. Le arrebató el teléfono a la niñera. Lo estrelló violentamente contra el suelo. La pantalla del teléfono se hizo añicos. La niñera, enfurecida, levantó la mano para abofetearlo. Instintivamente, me interpuse entre él y ella. Un dolor abrasador se extendió por mi cara. Cuando recuperé el sentido, la niñera gritaba, sujetándose el brazo. La sangre brotaba entre sus dedos, goteando sobre las baldosas blancas. Era una imagen impactante. Carlos estaba de pie frente a ella. La mano que sostenía el cuchillo de cocina temblaba. Tenía los ojos inyectados en sangre. Lo llamé varias veces con voz temblorosa. No se movió. Parecía haberse convertido en piedra. Al día siguiente, mis padres regresaron apresuradamente del extranjero. Compensaron a la niñera con una gran suma de dinero. Nos arrastraron a Carlos y a mí para que nos disculpáramos. Carlos me protegió detrás de él y miró con frialdad a la niñera. La próxima vez que digas algo malo de Luna, cuidado con tu otro brazo. Mi padre estaba furioso y le dio una bofetada en la cara. Mi madre permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente. Envía a Luna lejos. Que lo críe otra persona. Estaba tan asustado que mi mente se quedó en blanco. Pero desde pequeño me habían inculcado el miedo a mis padres y no me atrevía a desobedecerles. Carlos se dio la vuelta y me agarró de la muñeca. Si lo echas, me iré con él. Mis padres se enfurecieron. Le tiraron una tarjeta bancaria y se marcharon del país esa misma noche. Después de eso, Carlos despidió a la niñera y no nos atrevimos a contratar a otra. Sin adultos en casa. Empezó a atarse un delantal a la cintura y a freír huevos y tostar pan para mí por las mañanas. Íbamos juntos al colegio. Después de clase, ya no invitaba a nadie a jugar. Aprendió a ir al mercado a comprar verduras. Por la noche, cocinaba todos mis platos favoritos. Nos sentábamos uno frente al otro junto a la ventana. Cogía el zumo. Golpeaba suavemente mi vaso y miraba mis ojos enrojecidos. Bajo la luz de la lámpara. Sus ojos se llenaban de ternura. Asterisco con mi hermano allí. ¿Qué había que temer, asterisco? Hasta aquella noche. Muchos años después. Mis padres. Debido a un mensaje de texto. Salieron en medio de una tormenta de nieve. Para buscarme porque las carreteras estaban heladas y la visibilidad era mala. Y tuvieron un accidente de coche. Hasta el día de hoy. Apenas recuerdo los detalles de su muerte. Lo único que recuerdo es que sentí una necesidad repentina de buscar una foto de familia y fui al estudio, donde encontré una carta de amor de Carlos. Esa noche, Carlos me confesó que tenía una novia a la que llevaba años enamorado, pero que mis padres se oponían a su relación, por lo que planeaba llevársela al extranjero para establecerse allí y no volver nunca más. A los 23 años, Carlos tenía la edad suficiente para tener una relación. Pero yo le aconsejé que establecerse en el extranjero no era lo adecuado y que no volver nunca era una opción. No actúes por impulso. Carlos.
que siempre había sido tranquilo y sereno. Estaba inusualmente agitado esa noche. Volcó la taza de té y me gritó. ¿Por qué no puedo hacerlo? No puedo estar con la persona que amo y pasar el resto de mi vida contigo, Luna. ¿No tienes manos ni pies? ¿No puedes vivir sin mí? ¿O qué es lo que piensas realmente? Sabía que Christopher cumpliría sus amenazas. Con manos temblorosas, abrí la puerta y entré en la sala de estar. Lo primero que vi fue la enorme foto de boda de Christopher y yo colgada en la pared. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No había rastro de sonrisa en el rostro de Christopher en la foto. Estaba de pie, rígido, manteniendo la distancia. Había trabajado tan duro solo para apoyar la cabeza en su hombro, solo para cerrar ese pequeño espacio entre nosotros. Habían pasado 8 años. Esa distancia nunca desapareció. Solo podía imaginarlo feliz, que debía de ser mientras se hacía las fotos de boda con Lisa, obligándome a moverme. Alcancé los marcos, uno por uno, y los descolgué. Luego, con mano firme, los rompí en pedazos. Cada uno de los recuerdos, los quemé en el jardín, viendo cómo se convertían en cenizas. Luego empaqueté su ropa y la envié a la casa de su familia. Le pedí al abogado de la familia que redactara un acuerdo de divorcio y lo dejé en el estudio de Christopher. Por fin, me dediqué en cuerpo y alma a planear la ceremonia de su propuesta de matrimonio. Durante toda una semana, Christopher no volvió a casa. El hotel estaba reservado, el vestido estaba elegido, el evento estaba organizado hasta el último detalle. Todos los días le enviaba actualizaciones a Christopher, como una empleada obediente que informa a su jefe. Nunca respondió, pero no hubo llamadas telefónicas enojadas, ni quejas. Eso significaba una cosa: estaba satisfecho, o más bien, Lisa estaba satisfecha, estaba bien. En ese momento, solo quería irme en silencio. 7 días después, Christopher se arrodilló y le entregó un anillo a Lisa. Justo cuando estaba a punto de deslizarlo en su dedo, las puertas del salón de banquetes se abrieron de golpe. Una anciana, con el cabello entre canas, irrumpió en la sala. Era la madre de Christopher. Su dedo tembloroso señaló a Lisa, y su voz resonó en todo el salón. No permitiré que se case con la familia Aram. La única nuera de esta familia es Ariana. El rostro de Christopher se ensombreció, apretando con fuerza la mano de Lisa. Se volvió hacia su madre y le preguntó, ¿por qué, aunque muriera hoy, me casaría con Liz? Su madre se agarró el pecho, temblando por todo el cuerpo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba a su hijo, el mismo hijo que ahora la miraba con desafío. Hijo, dijo con voz entrecortada. ¿Me preguntas por qué? Porque ella, porque su padre, es responsable de la muerte de tu padre, porque fui yo quien le rogó a Ariana que se casara contigo. Hijo, por favor, despierta. Christopher estaba preparado para una discusión. Tenía 1000 réplicas preparadas, pero las palabras de su madre lo dejaron destrozado. Atónito, dio un paso hacia ella. Solo entonces se dio cuenta de que su mano seguía firmemente entrelazada con la de Lisa, y no estaba dispuesto a soltarla. Christopher le secó con delicadeza las lágrimas del rostro a su madre. Su voz temblaba al hablar. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Estás confundida por tu edad? Oh, ha venido a verte esa maldita mujer. Ariana apretó con más fuerza la mano de Lisa. No importa lo que digas. Nunca estaré con Ariana Anderson. Mantenerla como señora Aram es el único respeto que puedo darle. Por tu bien. Pero el resto de mi vida, lo pasaré con Liz. Se negaba a creer las palabras de su madre, porque hacía 8 años. Él mismo lo había investigado. Había descubierto la verdad. No. El rostro bañado en lágrimas de su madre se difuminó ante sus ojos y, de repente, los recuerdos de hacía 8 años volvieron a su mente. Aquella noche, la noche de su boda, Ariana se había sentado en la cama, con las mejillas sonrojadas bajo el brillo de la seda roja. Él la había mirado, con voz baja y llena de ira contenida. Ariana, si no nos hubiéramos casado, ¿tu padre se habría negado a ayudar a la familia Aram? Ariana había sostenido su mirada, con los labios ligeramente entreabiertos, durante un largo rato. No dijo nada. Luego, vacilante, a regañadientes, asintió con la cabeza. Christopher nunca había olvidado la ola de humillación que lo había invadido en ese momento, pero en aquel entonces, la familia Aram acababa de salir del abismo. Aún no eran lo suficientemente fuertes. Aunque Christopher se sintiera humillado, no podía permitirse actuar en consecuencia. Así que se tragó su orgullo y le hizo otra pregunta. Mi madre nunca se entrometió en mis relaciones, pero esta vez se mostró muy insistente. ¿Tu padre la obligó? En ese momento, los ojos de Ariana se llenaron de lágrimas. Quería decir algo, pero al final, solo bajó la cabeza. Eso fue toda la confirmación que Christopher necesitaba. No lo negó, era suficiente. Se quedó allí, furioso,
con el corazón lleno de un odio ardiente hacia ella, hacia su padre, hacia la forma en que se habían aprovechado de la debilidad de su familia. Y Liz, su dulce e inocente Liz, había sido la víctima de todo ello. Esa noche, Christopher juró que Ariana lo pagaría. Si ella quería amor, él se aseguraría de que nunca lo tuviera. Esa misma noche, descargó toda su ira sobre ella. Por la mañana, Ariana fue trasladada de urgencia al hospital debido a una hemorragia excesiva. Él se quedó junto a su cama, mirando su rostro pálido. A pesar de que casi la había destruido, ella nunca se quejó. Por primera vez, Christopher sintió la embriagadora emoción de la venganza, y se convirtió en una adicción. En los años que siguieron, utilizó su odio hacia la familia Anderson para alimentar su despiadada ambición. 3 años más tarde, la familia Aram volvió a alcanzar el poder, más fuerte que nunca. Y una vez que Christopher ya no necesitó a los Anderson, se sintió completamente libre. Desfilaba con mujeres delante de Ariana, dejándole escuchar los rumores. Al principio, le enviaba fotos de él con otras mujeres, solo para ver si reaccionaba. Luego, dejó de fingir por completo, incluso cuando estaba con ella. Susurraba deliberadamente el nombre de Lisa, pero lo que más le enfurecía era su indiferencia. Al principio, Ariana lloraba en secreto, pero con el paso del tiempo, sus emociones se fueron apagando. Hiciera lo que hiciera, ella nunca se defendía, y eso lo enfurecía. 8 años, más de 2000 noches. Y sin embargo, si había un secreto detrás de lo que pasó entonces todo lo que había hecho había sido una mentira. La mente de Christopher estaba nublada por la ira. Ariana debía de ser la responsable del repentino arrebato de su madre. Probablemente había utilizado la influencia de su padre para presionar a su madre de nuevo, igual que había hecho 8 años atrás. Reprimiendo su frustración, abrazó suavemente a su madre y la tranquilizó. Mamá, igual que entonces, hay cosas que no puedes decir, pero no te preocupes. No soy el mismo hombre que era hace 8 años. Aunque la familia Anderson intente amenazarte de nuevo, yo me encargaré de todo. Christopher esperaba que sus palabras la tranquilizaran. En cambio, su madre lo empujó de repente y, con mano temblorosa, le dio una sonora bofetada en la mejilla. Bestia, gritó ella. ¿Cómo he podido criar a una bestia así? Si todavía me reconoces como tu madre, vuelve a casa conmigo ahora mismo. Tienes que ver la verdad. La verdad sobre lo que esa mujer que está a tu lado le hizo a nuestra familia hace 8 años. Christopher se quedó paralizado. Su madre nunca le había levantado la mano. Siempre había sido amable, siempre gentil. Ahora temblaba de ira y respiraba entrecortadamente. Se le encogió el corazón. Su madre tenía una grave enfermedad cardíaca. Si se alteraba demasiado, respiró hondo y cedió. Está bien, mamá, iré contigo, pero no te enfades. Se volvió hacia Lisa y le tomó la mano con delicadeza. Liz, volveré pronto. Espérame, ¿vale? Dicho esto, se llevó a su madre, con una tensión palpable en el aire. El trayecto a casa transcurrió en silencio. Su madre se sentó en el asiento trasero, secándose las lágrimas. Christopher, agarrado al volante, sintió un peso incómodo en el pecho. ¿Qué verdad podía ser tan devastadora? Cuando llegaron a la vieja casa, la escena que se encontró le hizo fruncir el ceño. Sobre la mesa había un pastel con las velas apagadas. Era el cumpleaños de Ariana. Christopher apretó la mandíbula, así que había vuelto a llorarle a su madre. Sus sospechas se confirmaron. Exhaló lentamente, tratando de sacudirse la irritación. Entonces, la voz de su madre rompió el silencio. Ven conmigo. Lo condujo al estudio de su padre. La habitación, que antes estaba prohibida para la familia, ahora estaba envuelta en un silencio inquietante. Cogió un viejo libro de historia de la estantería y sacó con cuidado un sobre amarillento que estaba escondido entre las páginas. Las lágrimas se le llenaron los ojos cuando se lo entregó. Esto es lo último que dejó tu padre. Christopher se quedó mirando el sobre. Una extraña sensación de aprensión se apoderó de él. Lo abrió lentamente y desplegó las frágiles páginas que contenía. Estaban llenas de la letra fuerte y familiar de su padre. Chris, he luchado en el mundo de los negocios durante la mitad de mi vida, pero al final lo he perdido todo. No quiero que corras la misma suerte. El mundo empresarial es un campo de batalla lleno de engaños y traiciones. Necesito que tengas cuidado, especialmente con la familia Godrem. Ellos son los que nos han destruido. Fueron su padre y su hija quienes llevaron a la familia Aram al borde del abismo. Las manos de Christopher temblaban. Las palabras de su padre se difuminaron ante sus ojos. La carta continuaba durante 5 páginas detallando cada traición de la familia Godrem, cómo habían tendido una trampa, cómo habían incitado a su padre a arriesgarlo todo y cómo, sin piedad, le habían quitado la alfombra de debajo de los pies. No fueron los Anderson quienes arruinaron a su familia, fue la familia de Lisa. Christopher siguió el trazo de la tinta con los dedos, respirando entrecortadamente.
Las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo, apoyándose contra la pared de madera del estudio. La voz de su madre temblaba al hablar. Hace 8 años, acudí a la familia Anderson y le supliqué que nos ayudaran. Estuve 3 días y 3 noches delante de la puerta de Ariana hasta que su padre finalmente accedió al matrimonio. Tras la muerte de tu padre, todos nuestros supuestos amigos nos abandonaron de la noche a la mañana, excepto los Anderson. Se secó las lágrimas, pero estas seguían cayendo. Le rogué a Ariana que no te dijera la verdad. Tenía miedo. Miedo de que, si lo sabías, te consumiera la venganza, que te destruyera como destruyó a tu padre. Su voz se quebró. Me equivoqué. Os hice daño a los dos. Christopher no podía moverse. Su mente daba vueltas, reproduciendo los últimos 8 años como una película cruel y retorcida. La muerte de su padre, su odio hacia Ariana, las interminables noches de tormento que le infligió, la forma en que ella lo soportó todo, sin defenderse nunca. Todo porque le había prometido a su madre que guardaría silencio. Ariana. La voz de su madre lo trajo de vuelta a la realidad. Chris, tienes que encontrarla. No ha probado bocado en todo el día. Y. Acaba de abortar. La palabra le golpeó en el pecho. ¿Aborto? Levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué acabas de decir? Su madre lo miró conmocionada. ¿No lo sabías? El bebé, tu bebé, desapareció después de la rueda de prensa. Una horrible revelación lo abrumó. La palidez y la fragilidad de Ariana. La forma en que sangraba, la forma en que parecía encogerse cada vez más. Y él lo había ignorado todo. Un sonido ahogado escapó de su garganta. Se puso de pie de un salto y salió tambaleando del estudio, agarrando la carta como si fuera un salvavidas. Tenía que encontrarla. Tenía que. Pero, mientras salía corriendo, con el pánico arañándole las costillas, se quedó paralizado. No tenía ni idea de dónde estaba ella. Después de 8 años de matrimonio, ni siquiera sabía a dónde iría su esposa cuando necesitaba consuelo. Apretando los dientes, se obligó a pensar. Ariana nunca había tenido muchos amigos. Nunca quería molestar a su familia. Eso significaba, debía de estar en casa. La esperanza brotó en su pecho. Corrió hacia su coche. Cerró la puerta de un portazo y aceleró hacia la casa, que habían compartido durante 8 años. En cuanto entró en el camino de entrada, ni siquiera se molestó en apagar el motor. Entró corriendo, sin aliento, desesperado, y se detuvo en seco. La foto de la boda que colgaba en el salón, la que siempre le había molestado, había desaparecido. Con el corazón latiendo con fuerza, subió corriendo las escaleras. Cada habitación que registraba era como si le arrancaran un pedazo de su alma. Su ropa, desaparecida. Sus pertenencias, esfumadas. Todo rastro de su existencia, borrado. Entró tambaleándose en el estudio, sin apenas respirar. Fue entonces cuando lo vio. 2 finas hojas de papel estaban colocadas cuidadosamente sobre el escritorio. Las cogió con manos temblorosas. Tinta negra y blanca. 2 simples palabras. Acuerdo de divorcio. Su visión se nubló. Ella se había ido. Debajo de la última hoja estaba la elegante firma de Ariana Anderson. La última letra estaba escrita con fuerza. Testimonio de la determinación que había detrás. Christopher hojeó el acuerdo de divorcio. No era una plantilla genérica. Ariana había dividido meticulosamente cada detalle. Aparte de las joyas que había aportado al matrimonio, no querían nada de la familia Aram. Por supuesto, siempre había sido digna. A diferencia de él, durante 8 años había soportado su crueldad, su indiferencia, su implacable tormento, si tan solo le hubiera prestado atención, el día de su boda, o incluso por un instante durante las últimas 2000 noches. Se habría dado cuenta de que Ariana nunca había sido la oportunista intrigante que él había hecho creer que era, pero no lo había hecho. Estaba demasiado consumido por su propia amargura, demasiado perdido en su retorcido juego de hacerle daño. Él era el verdadero villano. Christopher levantó una mano temblorosa y se abofeteó. 2 veces. No era culpa de su madre, era culpa suya. Si Ariana no estaba en casa, entonces tal vez estaba en la finca de los Anderson. Aunque tuviera que enfrentarse a un pelotón de fusilamiento, ¿qué importaba eso comparado con el sufrimiento que ella había soportado por su culpa? Decidido, Christopher arrancó el coche y se dirigió a toda velocidad hacia la villa de los Anderson. En el pasado, su suegro siempre lo había tratado con cordialidad. Antes de que su coche llegara a la verja, los sirvientes la abrían para darle la bienvenida. El aroma de sus platos favoritos inundaba el aire. Pero hoy, las puertas estaban firmemente cerradas. Llamó al timbre. 1 vez, 2 veces. Finalmente, apareció un sirviente, mirándolo con expresión inquieta. Señor, hoy no es conveniente. Christopher apretó los puños. Ariana estaba dentro. Lo sabía, pero no tenía derecho a exigir su presencia. Así que se quedó.
Aparcó el coche delante de la villa y se sentó contra el frío muro de piedra, esperando. El día dio paso a la noche. Luego llegó la lluvia, intensa e implacable. Aún así, no se movió. Pasaron 2 días y 2 noches. A la mañana siguiente, rígido y dolorido, Christopher se obligó a ponerse de pie. Al levantar la vista, su corazón dio un vuelco. A través de la ventana del segundo piso, vio una figura familiar. Ariana, gritó su nombre, con desesperación en la voz. Por un momento, ella se quedó allí. Luego, con la misma rapidez, desapareció. Pero Christopher lo había visto. La manga de su vestido cerca de la ventana. Quizás, solo quizás, estaba llorando detrás de esas cortinas. Un dolor punzante se extendió por su pecho, tan intenso que le robó el aliento. Solo ahora comprendía realmente lo que era el dolor del corazón. Durante 8 años, Ariana había soportado ese tormento. ¿Cuántas veces se había quedado en su lugar esperando? Un timbre estridente interrumpió sus pensamientos. Era su teléfono. Dudó, pero luego respondió. Al otro lado, la voz de Lisa era tan coqueta como siempre. Chris, prometiste que te casarías conmigo. ¿Por qué no has llamado? ¿No sabes cuánto te echo de menos? En otro tiempo, a Christopher le había encantado el tono coqueto de Lisa. Ahora le ponía los pelos de punta. Apretó la mandíbula, reprimiendo su repugnancia. Cuenta, dijo con frialdad. Espérame en el sitio de siempre. Lisa soltó una risita de alegría y le lanzó besos por el teléfono antes de colgar. Christopher echó una última mirada a la ventana donde había estado Ariana. Luego se dio la vuelta y se marchó. Esta vez, iba a arreglar las cosas. Condujo hasta la villa que había comprado para Lisa, el lugar donde solían encontrarse todos los días. Ella lo estaba esperando. En cuanto su coche entró en el camino de entrada, Lisa salió con un camisón de seda, con el cuerpo envuelto en la misma gracia seductora que él había encontrado embriagadora en otro tiempo. Chris, ronroneó, rodeándolo con los brazos. Por fin has llegado. ¿Todo bien en casa? Su familiar aroma lo envolvió. En otro tiempo, había sido su debilidad. Ahora, lo repugnaba. La apartó de un empujón y la miró con frialdad. Liz, ¿no crees que me debes una explicación por lo que pasó hace 8 años? Ella se quedó inmóvil, desconcertada. Luego, una chispa de diversión brilló en sus ojos. Chris, ¿hablas en serio? Se burló. ¿Qué hay que explicar? El mundo de los negocios es un campo de batalla. Tu padre no fue lo suficientemente fuerte. Perdió. Eso es todo. Christopher apretó los puños. Si no fuera por la conspiración de tu familia, mi padre no habría muerto. Mi familia no habría caído. Lisa se burló. Tu padre se suicidó. Chris, ¿de verdad eres tan ingenuo? ¿Crees que él nunca tendió trampas a otros? No seas infantil. Su tono frívolo provocó una oleada de furia en él. Lisa se dio la vuelta para marcharse. Algo dentro de Christopher se rompió. El odio lo consumió como un fuego salvaje. Su visión se nubló. Dio un paso atrás. Se metió en el coche y pisó el acelerador. El rugido del motor era ensordecedor. 2 segundos después, la mujer que una vez había sido tan hermosa, como una mariposa, yacía destrozada en un charco de sangre. Pero no fue suficiente. Christopher dio marcha atrás. Volvió a pisar el acelerador. Otra vez. Y otra vez. Lo vi 6 meses después. Christopher Adam, condenado a muerte por asesinato. Me quedé frente a los barrotes de la prisión, mirando al hombre al que había amado durante 8 años. Su agudeza había desaparecido. Sus ojos, antes arrogantes, ahora solo mostraban arrepentimiento. Oriana, susurró con voz ronca. Lo siento, por favor, no culpes a mi madre. He firmado los papeles del divorcio. Le he dicho que renuncie al negocio de la familia Adam. Solo, por favor, contuvo un sollozo. Ariana, no puedo compensarte en esta vida, pero en la próxima pagaré por todo. Déjame sufrir. Déjame cargar con todo. Las lágrimas le corrían por el rostro. Pensé que sentiría algo. Ira, pena, incluso lástima, pero no sentí nada. Tu madre siempre ha sido muy amable conmigo. Le dije en voz baja. No te preocupes. Yo cuidaré de ella en su vejez. Quería decir algo más, pero no lo hice. Mientras me daba la vuelta para marcharme, miré al cielo, brillante, infinito, libre, y supe lo que realmente quería decir. Christopher, en la próxima vida, no volvamos a vernos nunca más. Carlos repitió esas palabras con voz ronca. En cualquier caso, no lo hagas. Sofía dejó escapar un suave oh y se cubrió la cabeza, comenzando a sollozar de nuevo. Últimamente me duele mucho la cabeza. El médico dice que es migraña, dijo mientras se levantaba de la cama. Lloró y se arrojó a los brazos de Carlos. Carlos, ¿voy a morir? El olor que desprendía no era especialmente fuerte, pero era lo suficientemente intenso como para llenarle las fosas nasales. El olor era tan repulsivo que no pudo evitar querer apartarlo. Se obligó a quedarse y lo consoló, diciéndole que todo iría bien.
Sus pensamientos ya se habían alejado mucho, aunque ambos estaban tumbados en la cama del hospital y él le decía lo mal que se sentía. No se había olvidado de echarse perfume. Carlos no pudo evitar empezar a dudar de que la enfermedad de Sofía estuviera realmente empeorando con tanta frecuencia. La había llamado una y otra vez para que se alejara de Luna. ¿De verdad no era intencionado? Había mencionado ese papel una y otra vez, diciendo que quería decírselo a Luna. ¿Realmente no era una amenaza deliberada? Pensando en Luna, Carlos no pudo evitar recordar las últimas palabras de Luna. No pasa nada. Una sensación de inquietud y ansiedad se apoderó de él. ¿Por qué estaba tan ansioso? ¿Por qué siempre sentía que Luna estaba demasiado tranquilo? En sus palabras, había algo más que no podía aceptar. ¿De verdad seguía obediente en la vieja casa? Después de calmar finalmente a Sofía y encontraron excusa para marcharse, Carlos no dudó ni un momento y regresó a toda velocidad a la vieja casa a altas horas de la noche. Cuando abrió la puerta, Luna ya se había marchado. Se le encogió el corazón. La habitación estaba cálida, pero Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El pastel de cisnes rosa seguía sobre la mesa del comedor. Carlos intentó tranquilizarse. Quizás Luna solo había subido a descansar. Quizás no había podido esperar hasta esa noche y se había marchado. Había dicho que mañana le compensaría por su cumpleaños. No se había negado. Así que, pasara lo que pasara, vendría mañana, ¿verdad? Parecía haber una tarjeta junto al pastel. ¿Qué era? Carlos no lo recordaba. Se acercó a la mesa del comedor. Solo estaban a unos pasos. Pero de repente le resultó muy difícil. Poco a poco descifró las palabras de la tarjeta. Era la letra de Luna, que conocía también. Asterisco me voy. Probablemente no volveré. No he tocado el pastel. Devuélveselo a Sofía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Fue como si le hubieran echado un cubo de agua fría sobre la cabeza. ¿Qué significa devolverle el pastel a Sofía? ¿Qué significa no volver nunca? Su cuerpo se tambaleó y Carlos casi tropieza y se cae. Estaba muy confundida y asustada, mezclada con ira. Carlos le arrebató la tarjeta. Cuando vio las palabras en el frente de la tarjeta, querida señorita Sofía, el pastel que Luna había pedido especialmente para él. ¿Se había vuelto loca la pastelería? Entonces, cuando Luna vio esta tarjeta y no se lo dijo, ¿en qué estaba pensando? Lo había llamado a propósito con un pastel que no era para él, para humillarlo y burlarse de él, pero no podía hacer eso. Una oleada de miedo y ansiedad, mezclada con una rabia casi incontrolable, hizo que Carlos llamara a la pastelería. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras marcaba el número. Finalmente, se oyó la voz exasperada del gerente de la tienda. Señor Carlos, la señorita Sofía pasó por aquí esta tarde. Dijo que usted había pedido este pastel. Nos pidió que añadiéramos su nombre. Nos dimos cuenta de que en sus pedidos anteriores siempre pedía pasteles para ella. Así que no se lo confirmamos de nuevo. A Carlos le latían las sienes. Su mente zumbó por un momento. Durante los últimos 5 años, innumerables veces, cuando quería encontrar a Luna o acompañarla, Sofía siempre terminaba llorando como un niño, con aire inocente, y Carlos, que la había llamado con una sola llamada telefónica, acudía a consolarla. En ese momento, Carlos ya no pudo soportarlo más. Carlos volvió a llamar con expresión sombría. Los 5 años fingiendo ser amable desaparecieron por completo en un instante. Casi le gritó a Sofía. ¿Esto es divertido? ¿Te divierte? Al otro lado, Sofía volvió a sollozar. Solo estaba allí por casualidad. Pensé que lo habías pedido para mí. Carlos se rió con frialdad. La rabia destruyó poco a poco su racionalidad. Te lo dije esta mañana que acompañaría a Luna por su cumpleaños esta noche. Sofía, tu hipocresía es repugnante. Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego vinieron los sollozos insoportables. Lo siento. Iré a disculparme con Luna. También le diré lo que hay escrito en la carta. Sus ojos ahora eran de un color carmesí intenso. Finalmente había perdido la última pizca de cordura. Entonces vete, Sofía. No me amenaces más. Quiero casarme con Luna. Ve a decírselo. Si Sofía está destinada a perseguirlo sin descanso y, si Luna está destinado a alejarse cada vez más de él, entonces ve a decírselo a Luna. Él todavía tiene motivos ocultos. Todavía quiere casarse con ella. Deja que Luna lo odie. Deja que lo odie por completo. Es mejor que ahora. Se quedaron mirándose en silencio innumerables veces, como extraños. Al otro lado del teléfono se oía la voz aterrada y conmocionada de Sofía. Díselo tú, díselo palabra por palabra. Ve a decírselo. Si todavía puede contactar con Luna. Por fin se oyó silencio al otro lado. La llamada seguía en marcha. Carlos cogió el teléfono. Subió las escaleras a trompicones. Buscó en todos los dormitorios. Luego el balcón y el estudio. Quería encontrar a Luna, pero no lo encontraba. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Pero no hubo respuesta.
Carlos buscó en todos los sitios y volvió a entrar en el estudio. La ventana estaba abierta. El viento de medianoche soplaba en silencio y tiró al suelo la carta que había sobre el escritorio. Las palabras escritas por Carlos, de 18 años, ya habían empezado a amarillear. Carlos recordó de repente la primera vez que conoció a Luna. Ese año, Carlos tenía 15 años. Sus padres lo llevaron a un orfanato para visitar a los huérfanos. La visita duró menos de un día, pero le pareció que había pasado por innumerables lentes de cámara. Los padres de Carlos vieron 2 retransmisiones en directo, todo por el bien de la salida a bolsa de la empresa familiar. Al final, donaron 5.000 yuanes al orfanato. A Carlos le pareció divertido, justo cuando la visita estaba a punto de terminar. Los padres de Carlos insistieron en montar un espectáculo para las cámaras. Llamaron casualmente a una niña que pasaba por allí y le dijeron que patrocinarían su educación. Eran solo palabras vacías para los medios de comunicación. No tenían ningún interés real en ella. Todo era una actuación. Carlos no pudo evitar encontrarlo divertido. Se acercó a la niña y le preguntó su nombre. La niña lo miró sin comprender y, tras una larga pausa, finalmente dijo, Wen-nin, bajo las miradas aterradas de sus padres. Carlos extendió la mano y agarró la muñeca de la niña. Le dijo, mis padres te mantendrán. Eres huérfana. A partir de ahora, llevarás el apellido. Luna, te llevaré a casa. A los 12 años, Luna lo siguió a la casa de los Carlos. Qué ingenuo era. Creía de verdad que los padres de Carlos estaban realmente dispuestos a patrocinarlo. Creía de verdad que Carlos lo había llevado a casa por bondad. Por eso siempre tartamudeaba. No dejaba de dar las gracias a los padres de la familia Carlos. Más tarde, cuando los padres de la familia Carlos estaban fuera por negocios, un socio de la familia Carlos, un hombre de cabeza grande y orejas grandes, irrumpió en la casa de la familia Carlos a altas horas de la noche. Se dirigió directamente al dormitorio de Carlos. Justo cuando Carlos iba a coger el cuchillo que tenía debajo de la almohada, estaba a punto de apuñalar al hombre cuando otro cuchillo apareció detrás del hombre y le atravesó el corazón. Un trueno retumbó en el exterior. En el fugaz destello de un relámpago, Carlos vio a Luna. Aterrorizado, su rostro estaba mortalmente pálido. Carlos no podía describir la sensación que sintió en ese momento. Era como un fuerte puñetazo, un golpe feroz que le atravesó el corazón. A los 15 años, Carlos probó por primera vez la sensación de sentirse protegido. Era algo absurdo. Esa sensación provenía de un niño de 12 años. En la penumbra, Carlos podía ver el cuerpo de Luna temblando violentamente. Sin embargo, el cuchillo que sostenía en su mano seguía clavándose desesperadamente en el corazón del hombre, hasta que el hombre, en medio de un dolor insoportable, no pudo contener más su rabia. Se dio la vuelta y agarró a Luna por el cuello con ambas manos. Ese cuello delgado parecía que se podía romper con solo un poco de fuerza. Todo el cuerpo de Carlos temblaba. Agarró el cuchillo de cocina y se abalanzó hacia adelante. Esa noche, una persona murió en el dormitorio, y otra persona se instaló en el corazón del joven Carlos, de 15 años. Luna seguía tan inocente como siempre. A pesar del intenso dolor, se puso en contacto con los padres de Carlos, pero no sabía que, mientras él estaba en urgencias, los padres de Carlos habían regresado rápidamente. Una bofetada golpeó con fuerza la cara de Carlos. La voz del padre de Carlos parecía querer matarlo. ¿Lo sabes? Sao Son está muerto. He perdido una carga muy pesada. No es solo Luna quien no tiene padres que lo amen. Así que, cuando Luna tenía 20 años, Carlos lo dejó entrar a propósito en el estudio. Vio la carta que Carlos había escrito cuando tenía 18 años. Pensó que eran personas que compartían el mismo sufrimiento, que habían dependido unas de otras durante años, y también eran, naturalmente, las personas que deberían haber estado juntas para siempre. Pero lo que recibió a cambio fue la bofetada atónita y enfadada de Luna y su pregunta casi histérica a Carlos. ¿Has perdido la cabeza? Tus padres no querrían esto. No querrían verte hacer algo así. Carlos apartó la cara avergonzado y se rió con sarcasmo. Si no quieren verlo, entonces muérete. Una vez que estés muerto, ya no lo verán. Era su asunto y su elección. ¿Por qué le importaba si esos dos estaban de acuerdo o no? Luna estaba furioso y se sentía impotente ante él. Tiró la taza de té, luego los libros de la estantería, el portalápices del escritorio y finalmente tiró todo al suelo, dejando un desastre por todas partes. Carlos lo miró con calma y, cuando finalmente se detuvo, se decidió a hablar. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por ellos? Podemos mudarnos al extranjero y establecernos, y no volver nunca más. Luna, ya puedo ganar dinero, puedo mantenerte. Ya no tienes que depender de su repugnante caridad. Luna terminó de romper los objetos. Su expresión se calmó poco a poco. Habló en voz baja. Deberías ir a ver a un psiquiatra. Se lo diré a tus padres. Que te lleven a ver a uno. Si vuelvo a oír o ver esas palabras,
No volveremos a vernos nunca más. Carlos solo oyó la última frase. No vuelvas a verme nunca más. De repente, sintió miedo. Salió corriendo. Le temblaba la voz. Luna, hablemos. Pero la persona que había salido del estudio ya se había marchado de la casa. No miró atrás. En aquella noche nevada, los padres de Carlos recibieron un mensaje de texto de Luna. Les pedía que se reunieran en una cafetería. Decía que el Sr. Chen también estaría allí. El Sr. Chen era el director general de la empresa con la que los padres de Carlos más deseaban colaborar. Así que se apresuraron a acudir allí en mitad de la noche, desafiando la intensa nevada, debido a la mala visibilidad y al mal funcionamiento de la carretilla elevadora en la nieve. Se produjo un terrible accidente de tráfico. Más tarde, en la funeraria, Luna lloró mientras le explicaba a Carlos que él no había enviado ese mensaje de texto. Esa noche se había dejado el teléfono en la empresa. Cuando recibió el teléfono, el accidente ya había ocurrido. Carlos no dudó en decirle que le creía. Creía todo lo que le decía. Además, no le importaba la muerte de esas dos personas. Esos supuestos padres que lo habían enviado a la habitación de su socio llevaban mucho tiempo deseando que murieran. Pero después del funeral, Carlos estaba preocupado porque Luna fuera a recogerlo a altas horas de la noche y, accidentalmente, escuchó su conversación con Javier. La voz de Luna era tranquila y relajada. En cualquier caso, puedes casarte con quien quieras. Carlos no es aceptable. Javier sonrió levemente. Lo desprecias. Luna permaneció en silencio durante un momento. Parecía que lo reconocía. Después de un rato, volvió a hablar. Cualquiera puede casarse con él. Yo no quiero. Los pasos de Carlos se detuvieron en seco. Las palabras, lo desprecias, resonaban repetidamente en su mente. ¿Qué significaban? Carlos lo sabía mejor que nadie. En aquel entonces, sus padres lo habían enviado personalmente a la habitación de aquel hombre de mediana edad, a causa de aquel incidente. Durante toda su vida, Carlos solo se lo había contado a Luna. Hubo un tiempo en el que siempre había creído que Luna era la única persona en el mundo que no lo despreciaba, que solo sentía lástima por él, pero resultó que Luna también lo despreciaba. Había tratado ese incidente como una historia y se lo había contado a Javier. Esa noche, Carlos salió corriendo y se acurrucó al borde de la carretera, vomitando hasta quedar negro y azul. Años más tarde, volvió a saborear el amargo sabor de ser despreciado y abandonado por todos. Esa noche, regresó a la vieja casa. Desenterró todo lo que había guardado cuidadosamente durante años, todo lo relacionado con Luna, excepto ese trozo de papel. Arrastró todo lo demás al salón y prendió fuego a la gran caja de cartón. Las llamas se extendieron y le tiñeron los ojos de rojo. En medio de la visión carmesí, vio a Luna entrando corriendo. Qué extraño que pudiera odiarlo tanto. En el momento en que lo vio, solo podía pensar en la carta que aún estaba en el estudio y en las palabras que Luna le había dicho hacía poco. Si vuelvo a oír o ver esas palabras, no volveremos a vernos nunca más. Aunque estaba lleno de ira y odio, en ese momento, todo se convirtió de repente en pánico. Carlos se levantó apresuradamente y se precipitó al estudio en medio de las llamas crecientes. Metió la carta en su pecho y arrastró a Luna lejos de las llamas ardientes. Esa noche, Sofía encontró la carta que Carlos había dejado caer accidentalmente. También esa noche, Luna entró en coma en el hospital. Cuando despertó, sus recuerdos se mezclaron de repente. Creía que era el hijo biológico que había heredado de la familia Carlos. Carlos lo odiaba. Odiaba a la primera persona en la que había confiado plenamente. Sin embargo, fue él quien lo apuñaló por la espalda, así que buscó venganza deliberadamente. Dijo que el fuego le había destruido las piernas, y él le creyó. Dijo que la empresa había quebrado. Dijo que estaba deprimido, y él le creyó. Trabajaba en 5 empleos al día, ahorrando cuidadosamente cada centavo, todo para dárselo a él y que lo gastara sin control. Carlos probó el amargo fruto de la venganza, pero no sintió alegría alguna. Odiaba a Luna, pero ni siquiera se atrevía a pronunciar la verdadera razón de su odio. Solo se atrevía a mentir, afirmando que Luna había enviado mensajes a sus padres, que había matado a sus padres. Pero, en realidad, ¿quién había enviado ese mensaje? ¿Cómo habían muerto esas dos personas? ¿Por qué le importaba? ¿Importarle su odio hacia Luna? Pero descubrió que todavía lo amaba. Estaba atrapado en un ciclo interminable de recuerdos dolorosos. No podía encontrar a Luna, y ya no podía marcar su número. El estudio estaba frío y silencioso. Se sentó junto a la ventana abierta. Cayó en coma. ¿Dónde había ido Luna? Carlos pasó mucho tiempo aturdido. Se encerró en su casa. Después de negarse a responder innumerables llamadas de su secretario y su asistente, la empresa cayó poco a poco en el caos. El asistente se presentó en su puerta, con el corazón roto, y le instó: «Señor Carlos, esos viejos necios se están aprovechando de la situación. La empresa está a punto de colapsar.
Usted ha trabajado muy duro para construir este negocio. ¿De verdad va a dejar que lo destruyan? Esa empresa la fundó Carlos desde cero cuando estaba en la universidad. Él la construyó, el negocio de la familia Carlos. Él no lo heredó. Después de que esos dos murieran, vendió todos sus activos. Donó hasta el último centavo. No tenía otra razón. Simplemente le repugnaba el dinero que habían ganado. Miró al asistente durante un rato antes de hablar finalmente con voz aturdida. Estoy en bancarrota. ¿Qué empresa? Recordó que se lo había dicho a Luna 5 años antes, que estaba en bancarrota. El asistente no pudo convencerlo. Al día siguiente, la secretaria volvió con un psicólogo. Él le dijo a la secretaria, vuelve, empaca tus cosas y vete. Después de eso, nadie vino a buscarlo. La enorme casa se había convertido en una enorme y sofocante tumba sin vida. Se sentó en el sofá junto a la ventana, que iba del suelo al techo, y abrió otra botella de vino. Su mirada titubeó y vio a Luna sentado frente a él. Levantó la copa y le sonrió, diciendo, Carlos, feliz año nuevo. Se apresuró a levantar la copa para chocar con la de Luna, pero la persona que tenía enfrente desapareció en un instante. Retiró la mano y se llevó la copa a los labios. El fuerte alcohol le quemó el corazón. La última vez que Luna fue a su empresa, le dijo, bebe menos, tu corazón no está bien. Ahora, ¿por qué no viniste a convencerlo? La llamada a Luna no obtuvo respuesta, mientras Carlos bebía hasta emborracharse. La voz mecánica le recordó que el número de Luna ya no estaba en servicio. Esa noche era Nochevieja, mientras los fuegos artificiales florecían en la distancia. Fuera de la ventana, Carlos se cubrió la cara con la palma de la mano, incapaz de contenerse más. Sollozó. Lo sabía, en realidad lo sabía. Luna dijo que se marchaba, y lo decía en serio. Se había ido y no volvería. Pasó el año nuevo. El ambiente festivo se fue desvaneciendo poco a poco. La nieve se derritió. Nuevos brotes comenzaron a aparecer en las ramas de los árboles. Había gastado más de 100 millones. Finalmente salió de casa. En el pasado, aunque no se atrevía a decir que la quería, podía seguir viviendo del odio. Pero ahora, no sabía para qué vivía. Como había dicho Luna, nadie lo amaría. Nadie lo amaría. Ni siquiera él se amaba a sí mismo. Quizás, muchos años atrás, en aquella noche oscura y lúgubre, Carlos debería haber muerto allí. De esa forma, no habría conocido a Luna poco después. Ingenuamente imaginó que él también había sido redimido y había renunciado a sus planes de morir sin un destino en mente. Carlos vagaba sin rumbo por la calle cuando una figura familiar entró de repente en su campo de visión. Era Javier, que había desaparecido con Luna hacía más de un mes. Los ojos de Carlos se enrojecieron de repente y casi se abalanzó hacia adelante para agarrar a Javier por el cuello. ¿Dónde estaba Luna? Javier se quedó paralizado por un momento antes de volver a la realidad y empujar a Carlos con expresión sombría. Carlos, borracho, apestaba a alcohol. Le apartaron las manos y trastabilló varios pasos hacia atrás. Javier lo miró con odio. No quería que se fuera. ¿No era eso exactamente lo que quería? Lo odiaba y quería vengarse. Esos 5 años deberían haber sido suficientes para vengarte. No. Carlos se quedó allí un momento, incapaz de hablar. Javier se burló. Pero, en realidad, tengo mucha curiosidad. Hace 5 años, de repente empezaste a odiarlo así. ¿Por qué? No me digas que fue por ese mensaje de texto. Otros pueden creerlo, pero yo no. Javier lo sabía mejor que nadie. Carlos siempre había odiado a sus padres. Lo llevaba en los huesos. La expresión de Carlos era ausente. Miró al vacío con la mente en blanco. Después de un largo rato, murmuró casi para sí mismo. Trataste mi dolor como si fuera una historia que contar. Dijiste que era sucio. Dijiste que no te casarías conmigo, sin importar con quién te casaras. ¿Alguien tan hipócrita y repugnante como él no es odioso? Javier estaba completamente confundido. ¿Qué dolor? ¿Qué historia? ¿Qué quería decir con sucio? ¿Cuánto había bebido Carlos? Esa mirada de confusión, esa expresión de incomprensión cayó en los ojos de Carlos, haciéndole sentir de repente una sensación de inquietud y desorientación que se abalanzaba sobre él. Pero esa noche, lo vio con sus propios ojos, lo oyó con sus propios oídos. Quizás fuera por el alcohol. Cuando hablaba, su voz era ronca. No te hagas el inocente. Hace 5 años, en la víspera del Festival de los Faroles, estabas hablando en el pasillo, fuera de la sala privada. Lo oí todo. Javier parecía aún más desconcertado. Eso fue hace mucho tiempo. Lo pensó detenidamente. Después de mucho tiempo, finalmente lo recordó. Así que eso era. Todo fue por esa pequeña cosa. Fue por esas pocas palabras que Carlos había sacado de contexto. Todo el dolor y la lucha que Luna había soportado durante los últimos 5 años fue por ese malentendido. Javier sintió un nudo en la garganta. Después de una larga pausa, finalmente habló. Si hubieras escuchado un poco más en aquel entonces,
te habrías dado cuenta de que la verdad era completamente diferente de lo que imaginabas. Carlos se quedó paralizado en el sitio. No podía moverse. Escuchó mientras Javier relataba con calma las palabras que Luna había pronunciado después de marcharse aquella noche. Nací en una vida de miseria. Así que, hermano mayor, no hace falta que bromeas así conmigo. Sabes muy bien que quien debe ser despreciado soy yo. Nunca recibí ningún afecto cuando era niño. La primera vez que lo recibí fue de Carlos, pero no lo merezco. Sé cuál es mi lugar. Si tuviera que casarme, cualquiera me valdría. No quiero casarme con él. Espero que pueda casarse con la mejor chica del mundo, no con alguien como yo. Luna, antes de cumplir los 8 años, nunca fue amado desde el momento en que fue concebido por su madre. Su padre era violento y adicto al juego. Mi hermano siguió sus tendencias violentas. Mi madre mimaba a mi hermano. Le permitía hacer daño a Luna. Cuando yo tenía 8 años, mi padre murió huyendo de los cobradores. Mi madre abandonó a Luna y huyó con mi hermano. Luna acabó en un orfanato, donde los otros niños le acosaban y aislaban. Hasta que, a los 12 años, Carlos apareció como un rayo de esperanza. Lo sacó del fango. Un hombre como él debería casarse con la mejor chica. No conmigo, no conmigo. Carlos estaba aturdido, de pie en el mismo sitio, sacudiendo la cabeza. Imposible. Esto no puede ser. Javier se rió suavemente. Carlos, ¿entiendes la duda? Esa timidez que viene de lo más profundo. Cuando te enfrentas a algo hermoso, el instinto de retroceder y evitarlo. No es que no lo quieras, es que crees que no lo tendrás. Igual que la bofetada que Luna le dio a Carlos en la cara aquella noche no fue una acusación airada, sino un intento desesperado de escapar. Además, en comparación con el amor, tenía aún más miedo de perder ese pequeño algo parecido a una familia, que había trabajado tan duro para mantener. Carlos, ¿cómo pudiste pensar que Luna, que casi te adoraba como a un dios, te despreciaría, te odiaría? Sobre esa historia, Luna nunca se lo ha contado a nadie. En realidad, aquella noche, Carlos, incrédulo, había considerado seguir escuchando, pero la ira abrumadora y la confusión emocional acabaron por alejarlo, haciendo que se perdiera el resto de las palabras. Más tarde, quizás después de calmarse, habría ido a enfrentarse a Luna para saber la verdad. Pero, por desgracia, aquella noche Luna tenía fiebre alta y sus recuerdos se mezclaron, y lo recordó como a su propio hermano. Quizás las palabras que le había dicho a Javier tampoco las recordaba. Pero, aún estaba a tiempo. Podía ir a buscar a Luna, podía explicárselo. Tenía tantas cosas que decirle, demasiadas palabras que expresar. La culpa y el arrepentimiento latían en su corazón como un tambor. Rápidamente hizo las maletas y planeó conducir hasta donde estaba Luna. Javier no le había dicho a dónde había ido Luna, pero él lo sabía, ya fuera dentro del país o en el extranjero, a través de la vasta extensión del mundo. Lo encontraría tarde o temprano. Tenía la intención de establecerse en otro lugar y estar con él. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Sofía vino a buscarlo bajo la lluvia torrencial. Carlos ya no quería reconocerla. Esta vez, no ocultaría sus sentimientos. Sofía ya no tendría ninguna influencia sobre él. Sofía se apresuró a detenerlo. Carlos frunció el ceño y la empujó. Inmediatamente cayó dramáticamente bajo la lluvia, igual que innumerables veces antes. Un par de ojos lastimeros miraron a Carlos. Pensó que había actuado bien. Carlos simplemente había sido demasiado vago para desenmascararlo antes. Carlos se subió al coche. La puerta se cerró. Oyó la voz resentida y enfadada de Sofía. Despierta. Tú y Luna nunca estaréis juntos. ¿Por qué no podemos estar juntos? La voz de Sofía sonaba un poco loca. Continuó llenando sus oídos. En el libro, tú y yo estamos destinados a estar juntos. Luna es solo carne de cañón destinada a morir o desaparecer. ¿Estás loca? ¿De qué estás hablando? Cerró la puerta del coche de un portazo. Se marchó, pero su mente comenzó a dolerle de forma incontrolable. Sentía como si una fuerza invisible lo estuviera empujando de vuelta hacia Sofía. Volvió una y otra vez. Era como aquella noche de hacía 5 años. Quería escuchar el resto de la conversación entre Luna y Javier. Parecía que la misma fuerza le había obligado a marcharse cuando quería quedarse. El dolor en su cabeza se intensificó. Las palabras de Sofía resonaban en sus oídos. El final del libro dice que estamos destinados a estar juntos. Luna es solo carne de cañón destinada a morir o desaparecer. Despierta, despierta. Su visión se fue nublando poco a poco. El sudor frío comenzó a gotear por su frente. Carlos empezó a perder conciencia de lo que estaba haciendo. ¿A dónde iba? Hasta que el coche se desvió cada vez más de la carretera. Poco a poco se adentró en una sinuosa carretera de montaña. La carretera conducía poco a poco a la cima de una montaña, sin nadie a la vista mientras caía la noche. Al final de esa carretera desolada, Carlos vio una figura familiar. Parecía la espalda de Luna de 12 años. Ese año,
Carlos, de 15 años, le cogió de la mano y le dijo: Luna, te llevaré a casa. El coche aceleró tras él. En el último momento, Carlos recordó de repente que Luna ya había crecido. Ya tenía 25 años. Ya no era el niño de 12 años que había sido. Esto le provocó una alucinación, pero incluso mientras el coche subía, rompió la barrera de seguridad de la sinuosa carretera de montaña y se precipitó hacia el precipicio. Las ventanillas del coche estaban bien cerradas, pero Carlos parecía oír el feroz aullido del viento. El viento se precipitó en sus oídos y se precipitó en su cerebro, en ese viento que le provocaba dolor de cabeza. Junto con el viento, innumerables cosas llamadas tramas se precipitaron en su mente y lo sumieron en un coma prolongado. En ese coma, vio una novela, una historia de redención mutua. La historia comenzaba con Luna, de 12 años, el año en que se lo llevaron, luchando en el barro. La primera mitad del libro era una historia que él conocía muy bien, su pasado con Luna, hasta la noche en que sus padres sufrieron un accidente. El texto del libro comenzó a mostrar numerosas tachaduras escritas a mano y modificaciones. En la trama original, los padres de Carlos fueron invitados a reunirse con Chen Son, un socio comercial. En una noche nevada, sufrieron un accidente de coche y murieron. En el funeral de sus padres, Carlos parecía frío e indiferente. Luna estaba desconcertado. Esa noche, Carlos le confió su pasado más doloroso a Luna. Luna sintió pena por su pasado y comprendió su odio hacia sus padres. Unos días más tarde, Carlos escuchó por casualidad la conversación de Luna con Javier. No se marchó a mitad de la conversación, sino que escuchó toda la conversación. En un arrebato de emoción, reveló completamente sus verdaderos sentimientos a Luna. Le dijo a Luna que nunca podría casarse con nadie más en este mundo y que nadie podría ser mejor que él a sus ojos. El clímax de la trama. En cuanto a Sofía, la hija del vecino, un personaje secundario femenino menor de edad, que amaba pero no podía tener, abandonó el país con el corazón roto, con un final apresurado. Estas tramas fueron tachadas sin piedad con un bolígrafo negro y, después escribieron a mano nuevas tramas. Se cambió a, antes de que murieran los padres de Carlos, recibieron un mensaje de texto de Luna, que provocó un accidente de coche durante una tormenta de nieve. Carlos perdió a sus padres y, por lo tanto, llegó a odiar a Luna con venganza, sin sentir nada por él. Sin embargo, la nueva trama no llegó a buen puerto. Carlos no llegó a odiar a Luna por eso. Así, la trama posterior continuó, siendo tachada y alterada. Carlos escuchó por casualidad la conversación de Luna con Javier, pero se marchó a mitad de la conversación. Surgió un malentendido. Luna desarrolló repentinamente una fiebre alta. Confusión de recuerdos. Confundió a Carlos con su propio hermano. Carlos y Luna se distanciaron y se acercaron a Sofía. Luna se encaminó hacia la muerte o la desaparición. Incluso los comentarios que dejó el lector original en el libro fueron tachados, reemplazados por comentarios maliciosos. Asterisco, qué idiota. En este punto, el protagonista masculino ya estaba en el hipódromo, conduciendo a toda velocidad con la hermana menor de su vecino. La protagonista femenina, que se engaña a sí misma, debería rendirse ya. Hemos terminado de hablar. Vámonos. Por fin se marchaban. La novela que había estado hojeando, que había sido alterada manualmente. Sus manos temblaban cada vez más violentamente. Así que lo que había anhelado día y noche durante todos estos años, lo que siempre había sido incapaz de obtener, lo que creía que estaba fuera de su alcance, lo que creía que estaba destinado a no poseer nunca, resultó que, desde el principio de la historia, siempre había estado destinado a ser suyo. Resulta que su final con Luna nunca estuvo destinado a ser, como la despedida de dos extraños. La brisa de la tarde agitó las cortinas y entró en la habitación, cerrando la última página del libro con ira en los ojos, pero miró sin expresión en la dirección del viento y se dio cuenta de que estaba en una habitación desconocida y que este libro, o más bien, el libro robado, pertenecía al dueño de esta habitación. No, esta no era una habitación completamente desconocida, lo recordaba, hacía muchos años. Había ido a la casa de la familia Sofía y el padre de Sofía le había enseñado la casa, las cortinas y el sofá rosas. Era la habitación de Sofía. Era él. Sin duda era él. También era el mayor beneficiario del cambio en la historia. Las notas que había visto. ¿Quién más podía ser sino Sofía? La ira devastó su razón, el odio y el dolor. Un dolor intenso. Un torbellino de emociones le enrojecía los ojos. Se puso en pie tambaleándose y se dirigió hacia la puerta. En el momento en que salió, despertó de su sueño. Estaba tumbado en una cama de hospital, pero sabía muy bien que no era un sueño. El coche se había precipitado por el acantilado. No le había quitado la vida, pero le había dejado heridas por todo el cuerpo. No se molestó en atenderlas. Se levantó de la cama y salió del hospital. Se dirigió a la casa de Sofía. Los padres de Sofía ya habían abandonado el país.
Sofía estaba sola en casa. Cuando lo vio llegar, sus ojos se llenaron de alegría. Carlos, por fin has entrado en razón. Solo nosotros estamos destinados a estar juntos. Carlos la empujó violentamente y subió directamente las escaleras. Entró en el dormitorio e hizo todo lo que había visto en su sueño. Abrió la mesita de noche, introdujo la contraseña, abrió un compartimento secreto en la pared. Efectivamente, era exactamente igual. Dentro del compartimento secreto había una novela, que había sido hojeada hasta que las esquinas estaban dobladas. El contenido era exactamente el mismo. Las modificaciones escritas a mano eran idénticas. El rostro de Sofía se puso pálido. Entró corriendo, presa del pánico, tratando de detenerlo, pero era demasiado tarde. Él se derrumbó en el suelo, mirando el libro que había tomado en sus manos. No habría venido aquí sin motivo. No habría podido abrir ese compartimento secreto sin motivo. Conocía toda la trama. También conocía la trama que había alterado. Sofía se sentó inmóvil en el suelo. El pánico y el miedo en sus ojos se convirtieron gradualmente en una locura temeraria después de mucho tiempo. Carlos, estuviste conmigo hasta los 15 años. Carlos, antes de que cumplieras 15 años, siempre estuve a tu lado. ¿Por qué él, Luna, puede hacerlo? Él es la protagonista femenina. ¿Por qué él sí, aunque conozcas la trama original? ¿Qué puedes hacer? La historia ha sido reescrita. Nadie puede cambiarla. Tu única opción es seguir la trama y estar conmigo. Carlos cerró el libro. Después de un largo rato, la miró lentamente. ¿Y si mueres? El sudor frío corría por la frente de Sofía. Empezaron a caer grandes gotas. Ya somos protagonistas masculinos y femeninos que dependen el uno del otro. Si muero, solo te quedará un callejón sin salida. ¿Crees que Luna te lo agradecerá entonces? ¿Pensará en ti? No, te olvidará por completo. Y después de que mueran los protagonistas masculinos y femeninos, la trama de la novela también desaparecerá por completo. Carlos escuchó en silencio. Luego sonrió con complicidad. Así que, mientras te arrastre a la muerte conmigo, este mundo seguirá existiendo. Luna vivirá feliz. Simplemente me olvidará y olvidará la trama de la novela. Sofía abrió los ojos con incredulidad. Lo miró con incredulidad. ¿Estás loco, Carlos? ¿Estás loco? He dicho que morirás. ¿No me oyes? Carlos se levantó y se acercó lentamente a Sofía. Quizás realmente se había vuelto loco. Desde aquella noche, hacía muchos años, Carlos podría haberse vuelto loco. La risa desesperada de Sofía resonó en la habitación. Carlos, tú tampoco eres tan inocente. Aquella noche, cuando escuchaste la conversación entre Luna y Javier, no elegiste volver a confiar en él. No te convertiste en el personaje de la trama original, el que siempre creyó que Luna no te haría daño, el que dio la vuelta a la primera carta del tarot, el que permitió que el nuevo plan siguiera adelante sin problemas. Fuiste tú. Ja, 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 ja. Como una navaja afilada que atravesaba el corazón de Carlos. El sol se puso poco a poco por el oeste. Los rayos dorados del sol entraron en la habitación. En el resplandor deslumbrante de la tarde, Carlos vio la sonrisa borrosa de Luna. Dijo, Carlos, feliz año nuevo. Carlos no había olvidado que hoy era Nochevieja. Una vez le había prometido a Luna que pasaría todas las Nocheviejas y todos los festivales de primavera con él, pero sabía que eso nunca volvería a suceder. La cara sonriente de Luna, al tocarla, desapareció como una burbuja que estalla. Se dio cuenta de que lo había perdido para siempre. El segundo verano después de salir del país, mis recuerdos volvieron a la normalidad. Ese mismo día, me enteré de la muerte de Sofía. Los padres de Sofía, que siempre habían dado prioridad a sus carreras, finalmente comenzaron a notar la ausencia de su hija después de que llevara desaparecida medio año. Habían estado demasiado ocupados con sus negocios como para darse cuenta y, finalmente encontraron tiempo para visitar la residencia de su hija. Al entrar en la habitación, descubrieron su cuerpo y vieron que Sofía ya se había reducido a un esqueleto. El examen forense determinó que llevaba muerta más de 6 meses. Al escuchar la noticia, quedé profundamente conmocionado. Esa noche, Carlos, que había conseguido mi nuevo número de teléfono, me llamó de nuevo. De repente, recordé los comentarios que había visto antes de salir del país el año pasado. Si no eran alucinaciones causadas por mi memoria confusa. Si Sofía, la protagonista de la novela, ahora está muerta, ¿qué pasará con Carlos, el protagonista masculino? Cuando decidí irme al extranjero, creía que había dejado atrás todo, sin pensar en mirar atrás, sin pensar en volver a tener contacto con Carlos. Pero cuando miré la pantalla del teléfono, que llevaba mucho tiempo encendida, volví a pulsar el botón de responder. No se oyó ningún sonido durante un rato. Quizás se había acostumbrado a mi rechazo. Carlos se quedó sin palabras por un momento. Tras una larga pausa, su voz se oyó, urgente e incoherente. ¿Eres tú, Luna? Me alojaba en una pequeña habitación alquilada fuera del campus.
Era pleno verano y hacía un calor sofocante. El viejo ventilador eléctrico chirriaba mientras se balanceaba. Respondí en voz baja. Sí. No hubo más respuesta. Se produjo un largo silencio. No estaba haciendo frío con Carlos a propósito. Es solo que, con el paso de los años, desde que fallecieron los padres de Carlos, ya no sabía cómo tratar con él de forma natural. Ahora que llevaba medio año en el extranjero, sentía aún más que entre nosotros solo había un silencio extraño e incómodo. Después de mucho tiempo, fue Carlos quien volvió a hablar. Estoy en Berlín. ¿Tienes tiempo para ir a comer algo juntos? Me quedé en silencio y él se asustó al otro lado del teléfono. No me malinterpretes. Es solo que estoy de viaje de negocios. Apreté el teléfono con fuerza, pero instintivamente decidí rechazar la invitación. Tengo clase esta tarde. Probablemente no tendré tiempo. En realidad, Carlos nunca había sido una persona pegajosa. Era imposible que hubiera malinterpretado mis palabras. Pero en ese momento, se impacientó. No tardaremos mucho. Podemos quedar cerca de tu escuela. Como mucho, 1 hora. Hizo una breve pausa. Luego cambió cuidadosamente sus palabras. No, media hora es suficiente. Solo esta vez. ¿Puedes? Nunca le había oído hablar en ese tono. Era casi una súplica. Al final, accedí. No quería que Carlos supiera dónde estaba mi escuela. Elegí un pequeño restaurante chino. Le envié la ubicación. Cuando llegué, Carlos ya estaba allí. El clima en Berlín es suave, pero ese verano era inusualmente caluroso. Al mediodía, apenas había nadie en las calles, pero Carlos estaba de pie frente al pequeño restaurante, de pie en la calle, bajo el sol abrasador. Salí del coche y miré a la figura en la calle desde la distancia. No tengo mala vista, pero después de mirar durante un buen rato, seguía sin atreverme a reconocerlo. Había perdido tanto peso que parecía enfermo, y su delgadez era algo extraña. Me quedé allí un rato, mirándolo, sin poder determinar si me había equivocado de persona, hasta que él también se fijó en mí y me miró. Nos quedamos mirándonos un rato, pero él no dijo nada, lo que me hizo estar aún más seguro de que me había equivocado de persona, hasta que el hombre se acercó a mí. Su voz parecía temblar ligeramente. ¿Estás aquí? La voz familiar finalmente confirmó que era Carlos. Quizás fue mi imaginación. Me pareció ver que sus ojos se enrojecían por un momento. Su rostro solía ser impecable. Ahora estaba tan delgado que era irreconocible. No pude evitar preguntarle, ¿cómo has perdido tanto peso? Él apartó la cabeza. Su mirada se fijó al frente. Me llevó dentro. Le oí decir, la empresa tiene un evento promocional. El jefe va a hacer acto de presencia. Por eso he tenido que adelgazar. Vosotras, chicas, deberíais entenderlo mejor que nadie. Cuanto más delgadas, mejor salís en cámara. No podía estar de acuerdo con él, pero no debería haberse cortado el pelo tan corto. Además, antes nunca le había importado su aspecto. Quizás este evento promocional era importante. La comida ya estaba servida. Cuando entramos, empezaron a traer los platos a la mesa. Comimos en silencio. No se me ocurría nada que decirle. Mientras comía con la cabeza gacha, fruncía el ceño con frecuencia. Pensé que la comida no le gustaba. Al mirar de reojo, me di cuenta de que tenía la palma de la mano izquierda presionada contra el abdomen. Era evidente que estaba reprimiendo algo, pero le temblaba la mano violentamente. La sala estaba fresca, pero ya le goteaba sudor frío por la sien y le resbalaba por la mejilla. Me quedé impactado. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal de repente? Sus labios empezaron a ponerse pálidos, pero soltó el estómago y me sonrió. No es nada. Quizá haya cogido un resfriado. Vi que no tenía buen aspecto. ¿Por qué no dejamos de comer por ahora? Deberías ir al hospital. Inmediatamente respondió con urgencia. Ni siquiera ha pasado media hora. No pude evitar fruncir el ceño. ¿De verdad estás bien? Carlos asintió. Su expresión se relajó. Estoy bien, de verdad. Ahora me siento mucho mejor. Había alcohol sobre la mesa. Extendió la mano para cogerlo. Rápidamente lo detuve. No lo bebas. Tu corazón no está en buenas condiciones. Retiró la mano. Me miró. Llevaba mucho tiempo sin hablar. No sabía si era el vapor de la comida del pequeño restaurante. Me nublaba la vista. Me pareció ver niebla en sus ojos. De repente, me sentí un poco nerviosa. Aparté la cara. Bajé la cabeza y seguí comiendo. De repente, incluso pensé, ¿de verdad no tenía intención de beber? Solo estaba esperando a que yo lo hiciera. La voz de Carlos resonó en mis oídos. Hace 5 años. Te malinterpreté. Lo siento de verdad. La deuda que tengo contigo por esos 5 años también es algo que lamento profundamente. Ya me lo había contado Javier. Carlos había pensado erróneamente que yo lo encontraba asqueroso y que por eso no quería casarme con él. Las penurias y dificultades de esos 5 años no puedo olvidarlas. Pero ahora, decir que lo odio es probablemente una exageración. Es solo que lo he dejado pasar. Lo que pasó en el pasado queda.
Carlos cogió el vaso y bebió un sorbo de agua. Vi que su brazo aún temblaba ligeramente. No pude evitar volver a hablar en voz baja. Lo que pasó entonces no fue culpa tuya. Dejemos atrás toda esa oscuridad. Vive bien a partir de ahora. Él bajó la cabeza y siguió bebiendo agua. Durante un largo rato, no levantó la vista. Después de terminar de comer, quiso darme una tarjeta bancaria. No dije nada y me negué a cogerla. Varias veces dudó en hablar. Al final, se llevó la tarjeta. Cuando el autobús estaba a punto de llegar, de repente me llamó desde atrás. Me di la vuelta para mirarlo. Sonrió. Me preguntó si podía abrazarme. Instintivamente, me negué, diciendo que no era necesario. El autobús se detuvo a mi lado. Se acercó a mí y esbozó una sonrisa. Solo bromeaba. No te lo tomes en serio. Mientras subía al autobús, le oí decir detrás de mí: has perdido mucho peso. Recuerda comer más. Él estaba muy delgado y, sin embargo, era capaz de decir esas cosas. Solo asentí con la cabeza. Me senté en el autobús y lo vi todavía de pie fuera, mirándome en silencio. Realmente no había pensado en ello. Esa mirada sería la última vez que lo vería. A la tarde siguiente, recibí de repente una llamada de Javier. Me preguntó por el cuerpo de Carlos. ¿Quieres venir a echar un vistazo? Acababa de terminar una clase y salía del edificio. Había mucho ruido y no le oí claramente. Le pregunté a qué se refería con Carlos. Caminé hasta el final del pasillo. No pasaba ningún profesor ni ningún alumno. Todo quedó en silencio. Le oí claramente. Javier repitió esas palabras. El cuerpo de Carlos. Esa noche, después de ir a la funeraria a ver a Carlos, de repente me subió una fiebre muy alta. De repente lo comprendí. Los muchos intentos casi suplicantes de Carlos, por insistir en verme una última vez, eran para despedirse. Yacía en la cama, ardiendo de fiebre, pero sentía como si estuviera en una cámara frigorífica. La brisa de la tarde agitaba las cortinas de la ventana y pasaba las páginas del libro que había sobre la mesa de centro, como si soplara en mi mente, llevándose muchas cosas poco a poco. Las sacaban de mi mente y de mi cuerpo. Instintivamente, extendí la mano para agarrar algo, pero no pude controlarme y caí en un sueño profundo. La fiebre alta apareció de repente. Cuando desperté, habían pasado 3 días. El sol brillaba intensamente fuera de la ventana. La luz del sol entraba a raudales. Miré hacia la luz. Sentí un poco de vacío en la cabeza. Parecía que faltaba algo. No conseguía identificar qué era. Quizás era porque había estado muy enfermo. Todo el mundo se siente así después de una enfermedad grave. Volví a la universidad. Continué mis estudios. Empecé a trabajar a tiempo parcial para cubrir mis gastos. En mi segundo año en el extranjero, mi compañero Javier me recomendó para unas prácticas en una empresa internacional. Gracias al buen sueldo de las prácticas, ya no tuve que trabajar en varios sitios y conseguí ahorrar lo suficiente para mi primer trabajo. Después de 3 años estudiando en el extranjero, me quedé en la empresa donde hice las prácticas. Conseguí un puesto a tiempo completo y seguí trabajando. 3 años más tarde, Javier y yo decidimos volver a China, aunque, para ser sincero, no tenía familia a la que visitar. Cuando tenía 8 años, mi padre falleció. Mi madre se llevó a mi hermano pequeño y huyó para evitar las deudas. Acabé en un orfanato. No tenía amigos. Iba solo al colegio. Pasaron muchos años, hasta ahora, pero mi tierra natal siempre ocupa un lugar especial en mi corazón. Después de vivir tanto tiempo en el extranjero, es inevitable echar de menos tu hogar. Regresé a China. Encontré un nuevo trabajo y pagué la entrada de una pequeña casa. Por fin me establecí. El día que me mudé a mi nueva casa, varios desconocidos vestidos con traje formal aparecieron de repente en mi puerta. Me dijeron que un primo lejano había fallecido y había dejado una enorme herencia sin nadie que la heredara. Así que habían buscado en el registro familiar y me habían dejado la herencia a mí. No dudé ni por un momento de que se tratara de una estafa y lo denuncié a la policía inmediatamente. Sin embargo, tras múltiples verificaciones por parte de la policía y el tribunal, confirmaron que la situación era cierta. La verdad era realmente increíble. Por la mañana, todavía estaba calculando cuidadosamente cómo pagar los $5,000 mensuales de la hipoteca y, por la tarde, de la nada, heredé la fortuna de $1,000 millones de un desconocido. Fue como un pastel caído del cielo, pero me hizo sentir culpable e indigno. Me quedé con una parte del dinero, suficiente para cubrir mis gastos durante el resto de mi vida. El resto lo doné a través de la policía y el tribunal para ayudar a huérfanos, niños pobres y enfermos y débiles. Ese año, visité un orfanato para ver a los niños y adopté a un niño de 5 años. Nos llevamos bien desde el primer momento. En cuanto me vio, se agarró al dobladillo de mi ropa. Me lo llevé a casa. La pequeña casa ya no estaba fría y vacía. El siguiente festival de Kinmen, llevé a Xiao Bao para que acompañara a Javier.
al cementerio a limpiar la tumba de su abuela. No tengo parientes, nadie a quien rendir homenaje. Solo podía seguir a los demás para limpiar las tumbas de sus abuelas. El cementerio estaba abarrotado en el festival de Kinming. Casi todas las tumbas tenían ofrendas delante. Solo la tumba junto a la de la abuela de Javier estaba fría y desolada, sin nada encima. Probablemente Xiao Bao sintió lástima por él y colocó las pequeñas flores que había recogido al borde del camino sobre su tumba. Cuando estábamos a punto de irnos, una brisa sopló a través del cementerio. Xiao Bao de repente tiró de mi manga y dijo: «Mamá, esa florecita te está persiguiendo». Miré hacia abajo y vi la flor que Xiao Bao había colocado sobre la tumba del desconocido. El viento la había llevado hasta mis pies. Xiao Bao recogió la flor y la volvió a colocar sobre la tumba. La temperatura bajó. Hacía un poco de frío. Me quité la prenda exterior y envolví a Xiao Bao con más fuerza, pero no pude evitar temblar ligeramente. Al salir del cementerio, el viento me golpeó la cara. Me picaban los ojos. De repente, sin previo aviso, se me llenaron los ojos de lágrimas.